día con Willax. Se conoció que Martín Vizcarra dio una entrevista a un medio de comunicación con engaños, porque de acuerdo a lo que han manifestado los representantes del INPE, él había señalado que quería hablar con su abogado. Sin embargo, grande fue la sorpresa cuando todos lo escuchamos hablar con un medio de comunicación. Esta situación le puede traer algún tipo de sanción disciplinaria. Una raya más al tigre, o en este caso, una escama más al lagarto. Martín Vizcarra continúa sacándole la vuelta a las reglas, incluso estando recluido. Ahora el vacado expresidente habría engañado al personal del INPE cuando dio una entrevista a una radio local el pasado lunes. La comunicación con un medio de comunicación no es que esté prohibida, pero tiene que ser requerida por el interno, autorizada por el INPE y evidentemente dentro de un parámetro que está establecido. Al parecer, Vizcarra Cornejo mintió diciendo que iba a hablar con su abogado, para después victimizarse en la línea telefónica. Y lo que ha cometido el señor Vizcarra es una falta disciplinaria. Ha atentado contra la directiva 008-2021 del INPE y debe de ser sancionado, que podría ser una amonestación o podría ser inclusive algunos días incomunicado con el exterior. Y es que para el abogado Luis Caya no es la primera vez que el exgobernador regional de Moquegua muestra este tipo de comportamientos. Recuerda de que cuando se le dio permiso para ir a Moquegua, con una finalidad que es la de trabajar, él realizaba proselitismo político. En el momento también que se le entregan normas de conducta, él no acata estas normas de conducta, se burla de los fiscales. Por otra parte, mencionó que la apelación de prisión preventiva que ha realizado su defensa carece de argumentos sólidos. Creo que no tiene ningún argumento jurídico ilegal, más allá de decir de que es una injusticia o de que no se debió haber dado esta prisión preventiva porque el señor Vizcarra siempre ha participado en cada una de las diligencias. Este viernes 29 de agosto se sabrá el destino del exmandatario. Por el momento, sigue tras las rejas por presuntamente recibir coimas que sobrepasan los 2 millones de soles por las obras Lomas de Hilo y el Hospital Regional de Moquegua. Y precisamente en Moquegua se dieron cita algunos simpatizantes de Martín Vizcarra para realizar una vigilia a su favor. Sin embargo, se ha denunciado que muchas de estas personas recibieron un pago para poder asistir a esta vigilia que tenía que ser voluntaria y aparentemente no lo ha sido. Luego que se anunciara el regreso de Martín Vizcarra Barbadillo, una nueva denuncia sale a la luz. Y es que en una vigilia en donde pedían la libertad del presidente vacado, llamó la atención. Nos referimos a aquella que, según denuncian desde Moquegua, habría sido impulsada por la gobernadora regional, Gilia Gutiérrez Ayala. Porque esta convocatoria es de ustedes. Nadie ha obligado a nadie a venir acá. Según Jesús Paredes Segarra, presidente del Frente Anticorrupción Región Moquegua, la autoridad regional y el exmandatario tendrían una relación de amistad de años atrás. Es ahijada de Martín Vizcarra y pertenece al mismo partido. Durante este año ha hecho varias movilizaciones en apoyo a su gestión y en apoyo a Martín Vizcarra Cornejo. Aquí prácticamente esta señora está haciendo malversación de fondos, hay peculado, uso indebido de personal, de camionetas. Oiga, ya es el colmo. Asegurando incluso que todas estas movilizaciones en favor del popular lagarto se harían con el dinero de todos los peruanos. Mire cómo utilizan los dineros del Estado que son destinados para la región de Moquegua. Oiga, estos lagartos y este partido Primero Perú piensa que Moquegua es su chacra. Y debido a estos supuestos favores políticos que Paredes acusa, no habría un correcto desarrollo de obras en Moquegua. Y viene cantidades de millones, ¿ah? Si hablamos de los 4 años de gestión de estas señoritas, del gobierno regional y las demás autoridades, estamos hablando más de 4.000 millones de soles. Y no hay obras, pero sí hay para pagar a los lagartos. Recordemos que su prisión preventiva fue por presuntamente haber recibido coimas de más de 2 millones de soles cuando era gobernador regional de Moquegua.
Y pese a que tiene otras investigaciones fiscales durante su mandato como presidente, como el caso Los Intocables de la Corrupción o el caso del Vacunagate, ahora Vizcarra gozará de las comodidades de Barbadillo. Bueno, Pedro Castillo quería anular el juicio que se le sigue por el golpe de Estado del año 2022. Quería que no lo investiguen por esto, pero el Poder Judicial ha rechazado su solicitud. La jueza constitucional de Lima, Ana Osorio, ha declarado improcedente el habeas corpus presentado por la defensa de Pedro Castillo, que alegaba la vulneración de varios derechos fundamentales. El recurso decía afectaciones al derecho de la libertad personal, al debido proceso, en su componente de imparcialidad judicial. Sin embargo, la magistrada concluyó que no se ha acreditado ninguna vulneración a esos derechos mencionados por la defensa de Pedro Castillo, por lo que tendrá que seguir enfrentando este juicio por el afortunadamente fallido golpe de Estado del año 2022. Bueno, Betsy Chávez hace huelga de hambre, luego no hace huelga de hambre, luego regresa a hacer huelga de hambre. En conclusión, ella salió ayer en una nueva audiencia judicial que también está afrontando un juicio por el fallido golpe de Estado del año 2022. Y ella ha dicho que toda la hostilidad que ella viene denunciando, aunque se ha demostrado que tal hostilidad no existiría de acuerdo a la manifestación de las propias internas del penal donde se encuentra. Pero bueno, ella insiste en señalar que es víctima de hostilidad y que viene de parte de la presidenta Dina Boluarte. Vamos a escuchar qué es lo que ha dicho. Nosotros estamos cumpliendo. Sin embargo, este tipo de llamadas de atención que hace el INPE da cuenta una vez más de las hostilizaciones de las que yo soy víctima. Yo tengo al INPE encima mío, hoy día estoy en mi 6º día de huelga de hambre seca. Eso quiere decir que todo lo que se ha dispuesto en esta sala ha tenido lamentablemente como efecto mayor hostilización en mi contra. Entonces yo estoy segura que esta situación va a culminar cuando se vaya Dina Boluarte. Antes no se va a ir, o sea, el tema de hostilización conmigo es constante. Bueno, hay que tener un poquito de cuidado con utilizar estas audiencias como plataformas políticas, ¿no? Lo hace Pedro Castillo en varias oportunidades, en reiterados momentos, a pesar del llamado al orden que hacen los jueces. Lo mismo está haciendo Betsy Chávez. Además han pertenecido a la misma ideología política, ¿no? Vamos a hablar de Alejandro Toledo, otro expresidente que en este momento se encuentra preso en Barbadillo. El Tribunal Constitucional le dio la razón en el sentido de que él podía ser trasladado a una clínica local para que se vean sus afectaciones, ¿no? El TC falló en ese sentido a su favor, porque Alejandro Toledo tiene algunos males crónicos, está diagnosticado con cáncer a la próstata, dicen también que tiene males cardíacos, bueno, en fin, tiene un cuadro ahí un poco complicado. Lo cierto es que hasta ahora el INPE no ha permitido que Alejandro Toledo vaya a una clínica y por ende no cumple con el fallo del Tribunal Constitucional, por lo que los familiares de Toledo están muy preocupados, dicen, por la condición resquebrajada en la salud del ex mandatario. Lo han dicho así anoche en el programa de Milagros Leiva, y en esa línea los familiares piden que el INPE haga caso a lo determinado en la resolución del Tribunal Constitucional. Surge nuevamente la posibilidad de que el frontón sea reabierto. Esta es una de las propuestas del ministro de Justicia, ahora Juan José Santibáñez. Ha convocado con carácter de urgencia a los miembros del Consejo Nacional de Política Criminal precisamente para evaluar la posible reapertura de este penal, el frontón, que sería para jefes o cabecillas de organizaciones criminales. La sesión se va a realizar el martes 2 de septiembre, donde se van a debatir temas relevantes que tienen que ver con el sistema de justicia y la lucha contra el crimen organizado. Bueno, hay que tomar medidas urgentes sin duda.
más aún cuando uno revisa las estadísticas, ¿no? Los casos de extorsión, las denuncias por extorsión se han incrementado y esto va a seguir así, lamentablemente. Tanto que el propio ministro del Interior, Carlos Malaver, ha señalado que hay 2.601 denuncias incrementadas por extorsión, según las cifras brindadas por el sistema de denuncias policiales. Esto lo ha presentado en la sesión más reciente del Consejo Nacional de Seguridad, CONASEC. Este incremento de 2.601 denuncias representa un 19% más en relación al año 2024. Además, ha comentado que el fácil acceso a armas, explosivos, teléfonos celulares, vehículos motorizados, son aspectos, por supuesto, que favorecen a las bandas responsables de estos delitos. Bueno, la crisis al interior del Ministerio Público continúa, lamentablemente, ¿no? Los fiscales deberían estar concentradísimos en hacer su trabajo para luchar contra el crimen organizado, pero al interior de la institución todavía no superan esta situación de enfrentamiento permanente. Tanto que el fiscal Tomás Gálvez y la fiscal Patricia Benavides ahora han denunciado constitucionalmente a la fiscal de la Nación, Delia Espinosa. Ambos magistrados están solicitando al Congreso de la República la inhabilitación de Delia Espinosa. Tenemos los detalles en la siguiente nota. Sigue la guerra en el Ministerio Público. Los fiscales supremos Tomás Gálvez y Patricia Benavides denunciaron a Delia Espinosa y piden que sea inhabilitada por 10 años. El programa Milagros Leiva Entrevista difundió en calidad de primicia la denuncia presentada por el fiscal supremo Tomás Gálvez. Interpongo denuncia constitucional contra Delia Espinosa por los presuntos delitos prevaricato, abuso de autoridad, omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales y acoso. Gálvez en la denuncia narra que desde su incorporación el 20 de junio ha sido víctima de hostigamiento y persecución, con intentos de generar investigaciones y carpetas fiscales con imputaciones falsas para retirarlo de la fiscalía. El 12 de agosto, mientras la fiscal Espinosa invitaba a la fiscal Patricia Benavides a incorporarse a la Junta de Fiscales Supremos, 2 funcionarios de las oficinas de imagen institucional se habrían ubicado cerca de la oficina de Gálvez y procedieron a grabarlo subrepticiamente. Se trataba de Augusto Miguel Paredes Aro y de Edwin Armando Julca Quevedo. Además, Tomás Gálvez denuncia la presencia de vehículos sospechosos estacionados frente a su domicilio. El 15 de agosto, mientras se encontraba con su ex abogado defensor en un restaurante, observó que 2 personas lo estaban siguiendo y grabando. Esta información fue utilizada para preparar una denuncia en su contra. Se consigna también que el día 21 de agosto, Gálvez denunció esta persecución y acoso en el programa Milagros Leiva Entrevista. Por su parte, Patricia Benavides denuncia a Delia Espinosa por abuso de autoridad y prevaricato y solicita que sea inhabilitada por 10 años para el ejercicio de la función pública. En tanto, el Ministerio Público niega rotundamente que exista reglaje. Se descarta plenamente que desde esta instancia se realice cualquier acto de reglaje o marcaje a ciudadanos, autoridades o funcionarios, dado que tales actividades constituyen un delito. Parece que la pugna en la Fiscalía continuará hasta que el Congreso tome una decisión final. Bueno, y en esta nueva investigación que involucra al hermano de la presidente Boluarte, así como al ministro de Justicia, Santibáñez, aparece un personaje. Es o ha sido policía, también es abogado. Pedro Tenorio como la persona clave en estos hechos irregulares de contratación aparentemente de seguridad, policías para una mina. Percy Tenorio, tenemos sus declaraciones. Para la Fiscalía sería el presunto operador de Santibáñez. Hablamos de Percy Tenorio, quien rompe su silencio ante las acusaciones que lo vinculan con el caso Ícaro. No, Milagros.
No. Para nada. Ok. Para nada. Ni del último año, ni del año pasado, ni del anteaño pasado. ¿Con Nicanor? Menos. Tenorio se presentó al programa Milagros Leiva Entrevista, donde aclaró que Santibáñez fue su abogado solo de manera administrativa en el caso que se le investiga por las muertes de los jóvenes Inti Sotelo y Brian Pintado, ocurridas en 2020. El señor Santibáñez fue mi abogado en la parte administrativa. Me acompañó a una sola diligencia en la parte administrativa. Jura que Santibáñez no tuvo una relación amistosa con él y que no recibió ningún beneficio personal de esa vinculación. Sin embargo, la tesis fiscal apunta a que Percy Tenorio, por influencias de Santibáñez, logró jugosos contratos. Ha defendido a 5 generales de la policía y que por eso ha recibido 1 millón de soles. Perdón, aquí también viene la aclaración. Te estoy diciendo, hasta el día de hoy no me han pagado. ¿No le han pagado? En su defensa, Tenorio responde que cumplió con todos los términos y requisitos y por ello cree que es una investigación armada. Esto es un muñeco también. Yo te pregunto, ¿por qué solamente a mí me han mencionado y han sacado, sí, el coronel, el coronel, el coronel, el coronel y el coronel? Yo he dejado de ser coronel en actividad hace 3 años o más. Y yo le digo, ¿por qué? Porque eso vende, pues, porque eso están tratando de relacionarme y vincularme. Tenorio califica como parte de un show a las declaraciones de la periodista Vicky Zamora, quien, según él, utiliza chats que Tenorio no confirma. Digo, eso yo no lo tengo. Y por eso digo, la señora lo muestra. Pero si usted no lo tiene, ¿quién lo ha mostrado? ¿Alguien lo ha vendido? Ahí hablan de un testigo. ¿Ya quién es? Tendrá que demostrar. Ahí dice, es un testigo con número. Que quién es, tiene que decirlo. Ellos tienen que decirlo. El Ministerio Público tiene que demostrarlo. Finalmente, Tenorio denuncia acoso y seguimiento contra su familia. El caso Ícaro suena fuerte, con Percy Tenorio que rechaza rotundamente las implicancias. Mientras continúan las investigaciones sobre las presuntas irregularidades ligadas a Santibáñez y Boluarte. Antes de ser nombrado ministro de Justicia, Juan José Santibáñez ocupaba la Oficina de Monitoreo Intergubernamental en Palacio de Gobierno. Con su nombramiento en el ministerio, esa oficina quedó sin nadie que la ocupe, pues la Presidencia de la República ha tomado la decisión de poner en esa oficina de monitoreo intergubernamental nada menos que a Freddy Hinojosa, ex vocero presidencial. Él es el nuevo jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental en reemplazo de Juan José Santibáñez. La disposición fue oficializada mediante resolución de la Oficina General de Recursos Humanos. Recordemos que esta oficina, que es un órgano dependiente de la Secretaría General de Despacho Presidencial, es responsable de tramitar, organizar toda la información sectorial relevante del Poder Ejecutivo, además de facilitar la coordinación y articulación de políticas públicas a nivel nacional. Bueno, no solamente le trasladan el puesto que tuvo Santibáñez. Santibáñez también tiene a una persona, o la ha tenido por mucho tiempo, como alguien de confianza, ¿no? La persona que le veía las comunicaciones, la prensa, y que a donde iba para dar entrevistas siempre estaba ella. Bueno, esta persona, que es de la extrema confianza de Santibáñez, ahora ha sido designada como la nueva jefa del Instituto Nacional de Radio y Televisión. Hablamos de Adriana Rodríguez. Este cargo es refrendado por la ministra de Comercio Exterior y Turismo, quien actualmente también dirige el Ministerio de Cultura. Adriana Rodríguez reemplaza a Rosela Liembier, quien estaba al frente de manera temporal. La nueva jefa del IRTP era directora antes de Santibáñez. También fue designada directora general de la Oficina de Comunicación del Ministerio del Interior. Y bueno, posteriormente volvió a ser nombrada en ese puesto.
No nos olvidamos del caso Caliwarma, ¿no? Que llevó al hospital a varios niños de este país, de los sectores más vulnerables, más pobres, precisamente porque el Estado permitió que se le diera comida podrida a estas criaturas. Bueno, el gobierno, en un intento de querer salir de esta situación, que fue un escándalo en su momento, le cambió el nombre al programa, de Caliwarma a Huasimicuna. Pues ahora hay una nueva denuncia. Cerca de 40 porciones de trozos de pollo y pavita en aparente estado de descomposición fueron detectadas en uno de los almacenes del Colegio Hernandos Meléndez, ubicado en el distrito de La Unión, en Piura. Según ha denunciado el profesor de la institución, Edilberto Rivas, los alimentos que presentaban olores nauseabundos fueron identificados el último miércoles durante la entrega a los padres de familia como parte del reparto del programa de alimentación escolar Huasimicuna. Estas porciones, presuntamente en mal estado, estaban destinadas al consumo de los estudiantes de nivel primaria en dicha institución educativa. Tras esta denuncia, los representantes del programa informaron que se activaron de inmediato los protocolos establecidos, ¿no? Por eso decíamos que no era solamente suficiente cambiarle el nombre a un programa, tenía que haber toda una reorganización para que estas cosas no vuelvan a suceder y los actos de corrupción no sigan en un programa tan sensible que atiende a tantos niños en extrema pobreza. No hay derecho, sinceramente. Estados Unidos ha declarado a la organización llamada Los Soles, presuntamente liderada por Nicolás Maduro, como una organización criminal dedicada al narcotráfico. En el Perú también ya empiezan a correr voces para declarar de la misma manera a esta organización. Habrían visto la luz en los pasillos militares de Venezuela en los años 90 y hoy resuenan en el plano internacional como sinónimo de narcotráfico, corrupción y poder político. El cartel de los soles vuelve a tomar notoriedad. Según el gobierno de Estados Unidos, esta organización criminal estaría dirigida por el dictador Nicolás Maduro. Nace el nombre del cartel de los soles por los soles, son los que poseen en su uniforme el generalato de las Fuerzas Armadas venezolanas. Según el coordinador de la Organización para la Liberación de Venezuela, estos criminales controlan el tráfico no solo de drogas, sino también de cualquier elemento ilícito. Controlan el tráfico de oro, el tráfico de combustible, el tráfico de drogas para enviar a todo el continente. Controlan el espacio aéreo y apagan los sistemas de radares para que pasen. En el Congreso ya se impulsaron mociones para declarar a estos miembros como terroristas, tal como ya lo hizo la congresista Mari Carmen Alba. Y estamos viendo lo que está sucediendo en países vecinos, donde ya está ingresando esta organización criminal mediante el control de armas, la minería ilegal y el narcotráfico. Y es que no es para menos, ya que estos delincuentes tendrían lazos con mafias internacionales. Los nexos de esta estructura delincuencial no solamente se limitan al ELN y la FARC, sino también a Irán, a Hezbollah, a Hamas. Pese a que uno de los allegados a Nicolás Maduro, el líder izquierdista Gustavo Petro, niega la existencia de estos gatilleros, según el representante venezolano, esto solo sería una excusa para despistar a la justicia. Ese acuerdo de territorio binacional con Maduro lo están negando el Congreso colombiano precisamente porque es una manera de expandir los tentáculos del terrorismo. El país norteamericano acusa a Nicolás Maduro de usar al Estado para proteger el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando, por lo que ofrecen $50 millones por su captura y lo han puesto en la misma lista que el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa. Estamos en nuestra secuencia Elige Bien. Pedro Castillo ha formado un nuevo partido político que básicamente está integrado por sus familiares. Están sus hermanas, está su sobrina hija. Ellos quieren llegar al Congreso de la República en las siguientes elecciones, pero algunos tienen denuncias por corrupción, empezando por el propio Pedro Castillo, que en este momento afronta un juicio por el golpe de Estado. ¡Viva la gran unidad, compañeros! ¡Viva! El último 17 de agosto fue uno de los primeros mítines del nuevo y flamante partido del expresidente de la República, Pedro Castillo.
pero los artífices son su familia. Lilia Paredes sería candidata a diputada, al igual que su hermana, hija Jennifer Paredes. Pedro Castillo no se rinde y Todo con el Pueblo se ha convertido en lo que fue su gobierno, un club de familiares, ronderos y amigos. Flor Gómez Olaño es concuñada de Pedro Castillo y es la secretaria de Actas y Archivo del partido Todo con el Pueblo. Durante el gobierno de Pedro Castillo tuvo un rol clave en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, MTC. La Fiscalía tiene la tesis que durante el gobierno de Castillo el MTC fue capturado por una organización criminal que servía a Castillo. Desde la Oficina de Talento Humano, Gómez Olaño gastaba 15.600 soles. Siendo profesora, fue acusada de avalar contrataciones sin experiencia para ocupar cargos en este sector, reciclando así el círculo familiar para su proyecto político. Una vez más, el aparato público como negocio familiar. Wendy Teresita Irigoyen Peralta de Ederi, hija de Nilo Irigoyen Chávez, es una escolta de confianza de Pedro Castillo, es la secretaria técnica del flamante partido. Contra ella, el cuarto despacho de la segunda Fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Lima Centro abrió una investigación preliminar en el 2022, pues facturó más de 88.000 soles por un contrato con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Todo con el Pueblo se presenta como un partido político, pero su directiva parece un intento de revivir uno de los gobiernos más investigados de la historia reciente. Un nuevo partido, pero con viejos rostros, firmantes del Movadef, con cuñadas con contratos, ronderos viajeros y allegados al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Un partido que no nace, sino se recicla. Bueno, y creo que las lecciones están, ¿no? Y todas han sido aprendidas. Pedro Castillo está preso, pero desde su celda recibe visitas, ¿no? Acaba de inscribir un partido político. Según registros del INPE y del Jurado Nacional de Elecciones, por ejemplo, 4 congresistas lo han visitado y han terminado inscritos en este partido Todo con el Pueblo, ¿no? Hay visitas a Barbadillo entre el 1 y el 10 de julio, por ejemplo. Uno de ellos, Roberto Sánchez, vocero y presidente del partido Juntos por el Perú, tiene 28 ingresos al penal, ¿no? El congresista Sánchez es el que más visita a Castillo, pero sus ingresos empezaron el 12 de marzo de este año. ¿Ya? Tiene ingresos a altas horas de la noche, por ejemplo el 29 de junio, y al día siguiente de esta visita Roberto Sánchez venía anunciando que, ustedes recordarán, un pacto con Pedro Castillo y con su partido. Los otros congresistas que más lo han visitado son Alfredo Pariona y Pasión Dávila. Alfredo Pariona lo ha visitado 25 veces y Pasión Dávila 24. ¿Qué hay en Barbadillo? ¿Se puede hacer política estando preso? ¿Se puede inscribir un partido político desde la prisión? Queda allí la duda. Seguimos hablando de política porque Raúl Díez Canseco, precandidato de Acción Popular, ha llamado a Johnny Lescano traidor por ser considerado como el padre de los niños. Esta organización que se habría gestado en el Congreso de la República en la época de Pedro Castillo y que contó con el apoyo, ¿no? El gobierno de Castillo contó con el apoyo de varios congresistas de Acción Popular precisamente para que pudiese existir algún tipo de estrategia política que le favoreciera a Castillo. El Cano se fue, porque el Cano nos traicionó, porque no usó la doctrina de Fernando Belaúnde, porque su mensaje durante la campaña no fue la de Belaúnde, y por eso sufrió el partido. Y no hablo más porque a mí no me gusta hablar de los que no están presentes. Pero entonces reconoce que Lescano los traicionó, incluido usted. Usted recuerda que aquí el señor Lescano dijo que no necesitaba ninguna ayuda ni consejo ni de Víctor Andrés García Belaúnde ni de Raúl Díez Canseco. Es verdad. Él lo dijo, no yo. Y él era... No es que yo soy Acción Popular. Él es el padre de los niños. Porque él era muy cercano a todos esta... Él es el padre, la madre, los abuelos y los tataranietos. Él es el responsable de esos niños. Porque cuando él fue candidato, él los puso en la lista.
Bueno, hay muchos partidos políticos para estas elecciones y van a tener que presentar candidatos a la presidencia. Imagínense, solo para que tengan una idea, 263 candidatos a la presidencia, Congreso bicameral y Parlamento andino. Esta cifra incluye a todos ellos. De acuerdo a la información del jurado, cada partido tiene una fórmula presidencial, son 3 candidatos, ¿no?, para esta plancha. Y las agrupaciones están obligadas a inscribir 86 candidatos para senadores. De estos 86, 56 son de la circunscripción electoral múltiple y 30 nacional. También tienen que registrar 188 candidatos para diputados, es lo que manda la norma actual. Y el Parlamento andino, que nadie sabe lo que hacen, van a tener que presentar listas de 16 candidatos cada grupo político. El Poder Judicial ha multado a los miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. A cada uno le ha impuesto una multa de 2.675 soles. ¿Por qué? Por incumplir el mandato judicial que ordenaba inscribir a la organización política Unidad Popular. ¿De quién? Del expresidente del Poder Judicial, Duberly Rodríguez. La sanción también alcanza al director del Registro de Organizaciones Políticas, Felipe Andrés Paredes San Román, en el mismo proceso vinculado a esta agrupación política. El documento precisa que la multa alcanza a los magistrados Roberto Burneo, Marta Meish, Willy Ramírez, Rubén Torres y Aarón Ollarse, integrantes, como digo, del Pleno del Jurado. Bueno, el Jurado Electoral Especial, ¿no?, ha hecho un llamado de atención, ha sancionado a algunos congresistas. ¿Por qué caso? ¿Y qué es lo que ha respondido la congresista Patricia Juárez? A continuación. ¿Exageración por parte del Jurado Electoral Especial o quieren pasar por encima de la ley? La congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, expresó su molestia por la notificación que recibió por parte del JEE Lima Centro 1 por presuntamente haber vulnerado el principio de neutralidad. Que nos ha notificado a efectos que en 24 horas hagamos nuestros descargos, porque muchos de nosotros tenemos la condición de congresistas de la República o funcionarios del Estado, pero a la vez somos parte del Comité Ejecutivo Nacional o directivos de un partido. De igual manera, otros parlamentarios fueron informados de esta disposición, en las cuales figuran los legisladores como Arturo Alegría, Roberto Sánchez, Valdemar Cerrón, José Luna, Roberto Chávará e incluso se encuentra el gobernador regional de La Libertad, César Acuña, entre otros. Algo que para Juárez Gallegos es completamente injusto. De acuerdo a lo que ellos pretenden, tendríamos que renunciar a nuestros cargos directivos para no violar el principio de neutralidad. Es un verdadero desatino. La norma es clara. Todo funcionario público no debe ejercer otro cargo fuera del Estado. Eso también implica tener algún puesto dentro del partido político al cual pertenezcan. Nos parece provocador y abusivo, porque las personas, para ser congresistas de la República, tenemos que militar en un partido político. Digamos, están atentando contra la libertad que tenemos los ciudadanos en general de poder participar. Los miembros involucrados tuvieron 24 horas para dar sus descargos. De seguir incumpliendo con esta disposición, pasarán a ser investigados por la Contraloría General y se les abrirá un proceso en la Comisión de Ética del Congreso. Había un sujeto que, si usted estaba manejando, se acercaba con toda ferocidad y con sus propios puños rompía las lunas del vehículo para robarle. Eso pasaba en La Victoria. Afortunadamente, el Escuadrón Verde logró capturarlo. Usaba sus puños para atacar vehículos atrapados en el tráfico. Su objetivo era robar todo a su paso. ¡Levántalo, pues! ¡Levántalo ya!
Esta es la caída de alias Puñete, un peligroso delincuente que aprovechaba los semáforos en rojo para elegir a su próxima víctima. La violencia y salvajismo con que actuaba este delincuente contra sus víctimas era de todos los días. Inclusive, pues con sus propias manos rompía la luna de los carros. Operaba con total descaro en las calles de La Victoria, pero los agentes del Escuadrón Verde lo tenían en la mira y lograron capturarlo tras cometer su último atraco. Su víctima logró ser rescatada. Mete la mano. Saca lo que estaba faltando. ¿Qué es lo que se llevó? Este celular, ¿verdad? ¿Qué celular? ¿Qué marca el celular? iPhone. El botón apareció por la parte de atrás y me sacó. Y me pudo... Lo pudimos auxiliar y apoyarla. Puñete, ya reducido, solo atinó a quedarse callado y negar los hechos. Sin embargo, los agentes habían grabado todo. Inclusive no quiso identificarse, pero sin embargo nosotros logramos identificarlo como Hugo Vigio Palacios, de 27 años de edad, alias Puñete, quien tiene antecedentes por robo y hurto agravado. El Escuadrón Verde puso a este sujeto a disposición de la comisaría del sector para que sea procesado y no vuelva a las calles. Tremendo, realmente. Vamos a hablar de otro caso. Sheila Gutiérrez es una joven peruana asesinada en los Estados Unidos. Su pareja, el principal sospechoso, se entregó hace unos días. Se está estableciendo protección para sus 3 menores hijos. En tanto, la Cancillería viene gestionando su repatriación. Resuelve primero dictar la detención preventiva con fines de extradición pasiva del ciudadano Yosimar Cabrera Cornejo. Finalmente, el principal sospechoso de asesinar a Sheila Gutiérrez irá a prisión preventiva por 9 meses, mientras se resuelve su extradición a Estados Unidos, donde será juzgado. Como se recuerda, el último miércoles, Yosimar Cabrera se entregó a la Interpol Perú tras activarse una orden de captura internacional en su contra. Si bien esto representa un gran avance a las investigaciones por la muerte de Sheila, su familia cuestiona la decisión y sostiene que no se trata de un acto de buena fe. Gracias a ustedes, a la presión mediática, se ha generado cierta presión en la familia de parte de Yosimar como para que él pueda entregarse. Él se ha visto acorralado. Por el momento, el esposo de Sheila Gutiérrez no ha dado su versión de los hechos y, al igual que su abogado, han guardado silencio ante los reiterados cuestionamientos. En tanto, el Ministerio de la Mujer ha actuado de inmediato y ya trabaja junto a la Cancillería para la repatriación del cuerpo de Sheila Gutiérrez. En una semana, aproximadamente en una semana y media, ya podamos nosotros poder, para que llegue el cuerpo de mi hija acá, ¿no? A Perú. Sí, van a asumir los gastos completos. Los gastos de repatriación. De repatriación, a lo cual, incluso de la cristiana sepultura de mi hermana. Incluso, la ministra de la Mujer, Ana Peña, se ha comprometido en darle una calidad de vida adecuada a los 3 hijos de la víctima, quienes lamentablemente quedaron en orfandad. Vamos a gestionar una asistencia económica para que puedan recibir una suma de 600 soles bimestrales hasta que cumplan 28 años mientras que sigan estudiando. Además, recibirán un acompañamiento psicológico para sobrellevar la dolorosa pérdida. Vean ustedes la ferocidad con la cual han actuado estos sujetos en el Callao, que se robaron una furgoneta, atacaron al chofer y por supuesto le han exigido además que pague 10.000 soles para que pueda continuar con vida. Eran las 3:47 de la madrugada cuando 3 sujetos aparecieron por la calle Grumete Medina y con total descaro se roban un furgón a puros empujones. Pero este atraco no fue algo improvisado, sino una acción premeditada. Como se ve minutos antes del robo, los delincuentes habían rondado varias veces la zona, vigilando de cerca su botín. Lamentablemente, este crimen no quedó solo en un robo, sino que escaló hasta una amenaza de muerte contra el conductor de este vehículo. A las 6 de la mañana llamaron a la dueña del camión para extorsionarla, indicando que si no pagan pueden atentar contra la familia del chofer.
Ante esto, los afectados acudieron a la DIPROVE del Callao y en tiempo récord, la policía dio con el paradero del furgón robado. A raíz de que ya se recuperó el camión, ya se ha dejado de llamar y se ha hecho también la denuncia correspondiente también por extorsión. A pesar de un momento de alivio, la familia vive aterrada, ya que los criminales saben dónde viven y temen un atentado en cualquier momento. Pedimos más seguridad, cámaras, más vigilancia, que Serenazgo venga cada vez que se le llame, porque cuando se le comunica algún tipo de un acto ilícito nunca vienen y eso ya ha sido comunicado. Los residentes de la urbanización Estela Maris aseguran que no son frecuentes los hechos delictivos en esta zona, pero reconocen que últimamente los episodios de violencia han comenzado a repetirse. Hace como algo de 3 meses más o menos hubo una balacera aquí en la ciudad del Pescador, en la entrada más, y mataron a un peluquero, un barbero mataron. Las investigaciones continuarán a cargo de la DIPROVE del Callao, que busca capturar a los responsables no solo de un robo, sino también de una amenaza directa de muerte. Vamos a conversar sobre la ley que hace tan solo unos días promulgara la presidenta de la República, esta ley que le otorgaría una amnistía a militares, policías y también integrantes que lucharon contra el terrorismo en nuestro país entre los años 1980 y el año 2000. Hubo una audiencia importante en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y allí estuvo el doctor Ángel Delgado, quien fue parte del equipo de agentes del Estado peruano. ¿Cómo está, doctor? Buenos días y bienvenido. Muy buenos días y muchas gracias por esta invitación. A ver, ¿cuál ha sido básicamente el argumento principal con el cual ustedes se han presentado ante la Corte Interamericana? Porque desde la Corte incluso hubo un pronunciamiento sobre que no se debía aplicar esta ley en el Perú y que los jueces no hicieran caso de lo que había promulgado la presidenta de la República. Bueno, yo creo que lo que primero hay que aclarar, y te agradezco mucho la oportunidad, es que no hemos ido a defender la bondad o a recibir críticas sobre la ley, que sería lo razonable. No se ha visto eso. Entonces, hemos asistido para impedir y defender la posición del Perú frente a sanciones que se le quieren imponer al Estado peruano por haber discutido, aprobado, votado esta ley, por haberla promulgado. Y eso es inaceptable en cualquier Estado de Derecho. En el mundo democrático, tú no conoces jueces o tribunales que le digan a las autoridades, en este caso del Parlamento, que no ejerzan su función parlamentaria, que no presenten proyectos de ley, que no lo discutan, que no lo votan, o que la presidenta de la República no pueda promulgar la ley, o que los jueces no puedan aplicarla. Eso es inaceptable. Y esto es porque la Corte se ha desviado de sus funciones originales. La Corte debiera ser el organismo que resuelve en última instancia casos controversiales que tengan que ver con derechos humanos, pero luego de haberse agotado la vía interna nacional de cada país. Permítame detenerme allí. Este caso de la ley promulgada por la presidenta está en el tribunal, ya llegó al tribunal. Para nada. ¿Alguna de las partes que se siente afectada con esta ley, que considera que no es correcta, ni siquiera ha acudido al TC y ha agotado esa vía como para ir a la Corte? Ni siquiera ha sido presentada. Entonces, si tú lees el artículo 205 de nuestra Constitución, a la letra dice que cualquier persona que se siente afectada por un fallo que agota la vía nacional tiene abierta los tribunales internacionales de los cuales el Perú es parte. Y además, si nosotros revisamos la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el marco jurídico internacional de la actuación de la Corte, porque dentro de sus artículos se creó la Corte, su administración de justicia es de naturaleza subsidiaria y complementaria de la jurisdicción interna que debe agotarse previamente. Entonces, sería muy interesante discutir en la Corte si la amnistía es buena, mala, tiene tales problemas. Pero no, aquí hay un mecanismo perverso que no está establecido en la Convención. Y es un procedimiento que se llama, esto es un tema un poco técnico, pero quiero explicarlo, supervisión de ejecución de sentencias, ¿ya? Que no es un trámite que está contemplado en la Convención, sino lo han desarrollado los jueces muchos años después,
a través del reglamento, que son competentes para aprobar reglamento de la Corte, y lo han ido complementando, desarrollando y fortaleciendo mediante sus fallos jurisdiccionales. O sea, la propia Corte se ha ido dando más y más competencias. Más atribuciones. Y nosotros sostenemos entonces que este tipo de atribuciones y esta competencia en este tipo de procedimiento es irrita. No le corresponde. La Corte no tiene por qué actuar como una policía o como una fiscalía que interviene antes. Los jueces en todas partes del mundo son la última instancia y su actuación está inclusive encapsulada para que el ruido y las acciones no le afecten en su decisión. Aquí no, aquí la Corte se adelanta, emite juicios ya de valor y prejuzga sobre situaciones que debieran en todo caso agotarse en la vía interna. Permítame, usted habló de sanciones, que la Corte podría aplicar algún tipo de sanción son medidas al Estado provisionales. peruano. ¿Cuáles podrían ser, por ejemplo? Mira, no aplicar la ley, que no discutamos la ley, que no se promulgue la ley, que los jueces no pueden aplicar esa ley. Eso es inaceptable. Esas se llaman medidas provisionales y podemos ser inclusive denunciados ante la Asamblea de la OEA. Hay algunos jueces que, aunque esta ley está vigente en ese país, ya no la están aplicando y se han amparado en una figura que se llama, me parece, el control difuso. Ya, bueno. De acuerdo. Es un argumento que usted también dijo en la Corte, sí, ¿no? Que finalmente los jueces tenían el libre criterio como para ver si aplican o no aplican. Cuando aplican control difuso, entonces esta situación tiene que subir, entiendo, a la Corte Suprema para ver finalmente si estaba bien aplicada o no aplicada, si procede o no procede. Sí, efectivamente. Yo creo que esto sirve para poner en evidencia que en el Perú, aquí no hay pues un país a lo cubano, venezolano, donde se hace lo que quiere. Aquí el Poder Judicial reacciona con independencia y a veces excesiva, y por eso muchos jueces, a la hora de que se le presente la solicitud para que esta medida se haga vigente, pueden evaluarla y pueden no aplicar la ley. Esto va en grado, va a ser apelado al superior y llegará al Tribunal Constitucional, quien tiene la última palabra en materia interna. Entonces, este es el procedimiento correcto y lo señalamos para decirle que en el Perú sí hay mecanismos nacionales que protegen los derechos humanos. Ahora, cada caso es un debate particular, porque nosotros, mira, esta norma no se ha dictado, como dicen ellos, para excarcelar y favorecer a quienes cometieron los crímenes horrendos en La Cantuta y Barrios Altos. Porque un poco, si tú lees el título de la dirigencia es Barrios Altos, La Cantuta contra el Perú. ¿No alcanza a ningún procesado, sentenciado por el caso Barrios Altos, La Cantuta? Ninguno. Mira, el artículo primero de la ley que estamos comentando dice así: se aplica a los miembros de las Fuerzas Armadas, fuerzas policiales y rondas campesinas que no tengan sentencia, pero cuyos procesos de investigación, trámite, enjuiciamiento vienen durando 25, 30, 35 años, porque esto afecta un derecho fundamental, el plazo razonable. Bien, doctor. Y por lo tanto, como comprenderás, 30 años en ninguna parte del mundo es un plazo razonable. Entonces, si discutiéramos esto, podríamos llegar a acuerdos. Inclusive, si mañana alguna persona del caso de la que se fugó, se lo podría sacar de los alcances de la ley. Pero no, aquí la prepotencia de la Corte, el abuso de la Corte, la afectación a la soberanía constitucional es: tú no puedes pronunciarte. ¿Y sabes qué? Se basan en la ejecución, en la supervisión de una sentencia que se dictó el año 2001, Barrios Altos, y 2006, la Cantuta. ¿Te parece justo, legítimo, que luego de 25 años o 20 años, según sea, la Corte, diciendo que está supervisando, le impida al Perú y a los órganos poder que no actúe, que no se presenten proyectos de ley? Eso es inaceptable. Y te aseguro que en ningún Estado de Derecho del tenemos que ir cerrando, porque lo comprometo a venir otro día, porque sin duda este tema todavía tiene para rato. Vamos a ver qué cosa resuelve la Corte. De acuerdo, pedimos que la Corte no se meta en este asunto y más bien que deje que fluya la vida interna y en última instancia se pronuncie como debe ser. Claro, muchas gracias al doctor su momento. Ángel Delgado, que ha sido parte del equipo de agentes del Estado peruano que se ha presentado en esta sesión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos que hablar del allanamiento a la casa del hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, porque la propia presidenta ha hecho un llamado para detener lo que ella considera una persecución política de parte del Ministerio Público.
escuchar más críticas. Basta ya de egoísmos que en nada han beneficiado al Perú. Basta ya de cuestionar sin justificación y dejar en el olvido las obras que realmente importan para nuestra población. La presidenta Dina Boluarte volvió a aprovechar una de sus actividades para mandar un mensaje a sus detractores, tras los allanamientos a su hermano y a su ministro de Justicia. Esta presidenta no desmaya ni agacha la cabeza frente a los ataques y las venganzas. Todo lo contrario. Según dijo, no caerá en provocaciones de ciertos sectores. Voces o mentes afiebradas quieren, para generar desconcierto, zozobra y hacer ver con cierta incertidumbre las elecciones del próximo año. En esa línea, la mandataria también se dirigió a los candidatos que participarán en las próximas elecciones generales y los invocó a dar continuidad a las obras que deja su gobierno. Esperemos que no se use intereses políticos o mezquindades y se deje por ahí las obras, porque además vamos a dejar un país consolidado económicamente para que no tengan el pretexto de decir no hay presupuesto. Boluarte insistió en que el país necesita compromiso para concluir los proyectos en marcha, resaltando que la única bandera que debe unir a los peruanos es la bicolor y no la de un partido político. Bueno, y qué mejor para hablar sobre esta posición, sobre lo que se viene en cuanto a investigaciones o no a la presidenta Dina Boluarte. Estamos con su abogado, el doctor Juan Carlos Portugal. ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros. Gracias por la oportunidad. Bueno, para empezar, doctor, usted sigue siendo abogado únicamente de la presidenta Dina Boluarte. Para el caso, ¿en algún momento lo han consultado, le han hecho alguna sugerencia sobre Nicanor Boluarte, el ministro Santibáñez? ¿Cuál es su condición? Exclusivamente en defensa de los casos penales de la señora presidenta. El doctor Nicanor Boluarte tiene su abogado y Juan José Santibáñez igualmente tiene al doctor Carlos Cario como su defensa. Se ha criticado, o algunas personas han criticado, estos pronunciamientos que ha tenido la presidenta en favor de su hermano. ¿No? Hay quienes dicen, inclusive abogados, que ella está utilizando recursos del Estado. ¿Es así o no? Una expresión producto de su indignación como hermana, que es de Nicanor Boluarte, no hace que el Estado pierda ni genere ingresos. Me parece que son posiciones convenientes y contextualmente interesadas. Pero, por ejemplo, el doctor Padilla, que es abogado como usted, él ha señalado que la presidenta defiende a su hermano desde el privilegio de estar en Palacio de Gobierno. No, si fuese privilegiado Nicanor Boluarte, te aseguro que no existiría un allanamiento en su contra, no hubiese habido 2 detenciones en su contra y no estaría acogotado por el Ministerio Público, si es que en efecto tuviese un privilegio y un trato diferente desde Palacio de Gobierno. Y si pero la presidenta, digamos que el ciudadano de a pie no tiene a una hermana presidenta, ni tiene una hermana con el poder que tiene la presidenta. Sí, es cierto, pero el ciudadano de a pie también tiene que entender que independientemente del cargo que tengamos, seamos periodistas, jueces o presidente de la República, no podemos perder el derecho de estar incómodos y el derecho de estar indignados cuando consideramos desde un juicio de opinión personal de que tenemos a un familiar que permanentemente está acosado por el Ministerio Público, a lo que calificamos además de arbitrario e injusto, ¿no? Entonces, que la presidenta tenga estas expresiones como la hermana de Nicanor, ciertamente en su función como presidente de la República, no genera recursos. Considero particularmente que no hay ni siquiera algo irregular, sino es simplemente la justa indignación de una hermana que es presidenta respecto de la situación legal de su hermano. Pero entonces quiere decir que vamos a seguir viendo estos pronunciamientos en los próximos meses. No lo sé. Usted le ha sugerido y le ha dicho, presidenta, usted tiene que respetar la investidura presidencial porque usted no es una civil en estos momentos, usted está representando a la nación. Que no puedo exigirle y dejarle que pierda el derecho de indignación a un ser humano. No puedo yo, en la condición de abogado de la presidenta, decirle, presidenta, deje de tener un derecho de indignación respecto a lo que ocurre con su hermano, porque no es una situación aislada. En el caso de Nicanor Boluarte ya han habido decisiones que finalmente han conducido a la falta de respeto a su libertad.
primero se le dio detención preliminar judicial. Se apeló esta decisión del juez Concepción Carguancho y la Sala Penal de Apelaciones determinó que incluso aquellas personas que no habían planteado apelación respecto a este mandato de detención preliminar judicial deberían ser excarceladas porque el juez copió y pegó y lo que hizo fue una imputación de resolución de bloque. Cuando se pidió prisión preventiva, el mismo juez le otorga prisión preventiva y la sala determina que hay un análisis absolutamente misérrimo, absolutamente escaso, tanto de los graves y fundados como los elementos. Por consecuencia, Nicanor Boluarte, por las decisiones del Poder Judicial, no ha sido un usuario, ha sido víctima. Usted inclusive menciona que esto es un acoso. Sin embargo, este es un nuevo caso, que no parte del hermano, sino del otro hombre de confianza de la presidenta, Juan José Santibáñez. ¿Usted está informado sobre este caso? ¿Le han pedido alguna recomendación? He leído la resolución que se ha difundido por los medios de comunicación y particularmente por plataformas jurídicas. Yo considero que, el allanamiento tiene una situación que la hace particularmente exclusiva, que es la imprevisibilidad. ¿No es así? Yo te allano porque tú no conoces la información. Yo te incauto porque tú no conoces la información. No sostengo que él haya conocido la información. Lo que sostengo es que este caso ya venía difundiéndose permanentemente meses atrás por los medios de comunicación y que contextualmente, como una reacción causa, efecto a la designación de Juan José Santibáñez, de pronto cobra nuevamente lucidez mediática. Entonces, en esa perspectiva, me parece que los allanamientos tienen un propósito, en efecto, cautelar la evidencia, pero también existen otras alternativas que el Ministerio Público desgraciadamente sesga y selecciona a su antojo. La entrega voluntaria, la entrega voluntaria de determinados documentos, en cuya rebeldía o en cuya negativa puede acudir a un juez de investigación preparatoria si es que considera que la información en la laptop o en el celular es especialmente indispensable para que el juez ordene esa situación. De manera que hay otros medios o mecanismos menos lesivos que atentar contra la inviolabilidad de un domicilio. Ahora, la libertad de la persona. Se ha mencionado, o bueno, lo ha dicho el mismo Nicanor Boluarte, que él no había sido notificado. Sí, es que él se entera allí porque él... Y es una situación particularmente interesante. ¿Pero se conocen Boluarte con Santibáñez? Seguramente por los medios de comunicación, como yo los conozco también ambos. ¿Nunca usted ha tenido la oportunidad de verlos? No, juntos no. Y yo no me reúno con Nicanor ni con Juan José, salvo cuando voy a Palacio y los encuentro los ministros, ¿no? Ciertamente no hay un proceso, al parecer, ¿no?, según lo que dice el señor Boluarte, que se haya seguido, ¿no?, de forma debida. Sin embargo, hay elementos que se han dado a conocer en medios de comunicación que tendría el Ministerio Público, ¿no? Por ejemplo, hay un file, ¿no?, una fotografía donde hay documentación sobre Cerrón, por ejemplo. Si no tiene que... Esa documentación la puedes tener tú, la puedo tener yo y no vincula con el caso objeto de allanamiento, ¿no? Yo creo que hay que sincerar los análisis antes de ejecutarlos. Insisto, hay mecanismos menos lesivos para poder afectar derechos de orden constitucional. Y en el caso del señor Nicanor, no hago defensa suya, pero lo que trato de hacer una reflexión desde la perspectiva académica. A los investigados se les allana, a los investigados se les incauta. Y han utilizado una figura que es una invención, porque no existe expresamente en el Código Procesal Penal, que es el tercero vinculado. El tercero vinculado, supuestamente bajo la lógica de la resolución y del requerimiento fiscal, es una persona que tiene interés o que está vinculado con un hecho objeto de investigación. Entonces no es tercero, es investigado. Entonces me parece que la forma en cómo se ha construido la figura del tercero vinculado podría haberse optado de otra manera y no necesariamente a través de un pedido de allanamiento. ¿Quiere decir usted, doctor, que hoy por hoy, como está la situación o como se están llevando a cabo las investigaciones en el Ministerio Público, esto de armar muñeco significa que te puede desbaratar aún siendo inocente y teniendo los elementos probatorios para así demostrarlo en el Ministerio Público? ¿Igual te van a armar el muñeco? ¿Igual van a buscar llevarte a la cárcel? Hay un problema de análisis honestamente intelectual por parte del Ministerio Público, que esto no falta el respeto. Yo creo que los requerimientos del Ministerio Público tienen que no atentar contra la libertad y los derechos de las personas, sino que tienen que ser rigurosamente reflexivos. El estándar de sospecha para un allanamiento es altísimo, porque finalmente están ingresando a tu casa, están exponiéndote a los medios de comunicación y se están sustrayendo. El Estado sustrae legítima y legalmente tus bienes. Por consecuencia, el estándar de investigación tiene que ser un estándar evolucionado, un estándar mayúsculo, no embrionario o fetal.
Entonces yo considero que si los allanamientos se van a dar, se allana cuando se ha construido sólida y maduramente la evidencia y no cuando tienes escasez probatoria, entonces hago uso de la ley de menor esfuerzo. Allano para construir un caso sin que lo tenga. A eso califico como una orfandad intelectual y a mí me parece que en el Ministerio Público ronda una excitación por parte de las medidas de coerción. Allano, incauto, levanto el caso, construyo la evidencia. Cuando me parece, insisto con esta conclusión, para tener actos de investigación de grande lesividad, de una envergadura y un impacto a tus derechos constitucionales, hay que construir evidencia para finalmente ingresar a tu casa. Y esa es una justificación desde su análisis para que, por ejemplo, para que la presidenta Dina Boluarte no declare, no hable sobre estos casos que se le vienen investigando o se le investigaban hasta el fallo del Tribunal Constitucional. Mira, a ver, hay una fábula que se ha creado equívocamente por falta de conocimiento respecto a los casos de la presidenta. La presidenta de la República, en todos sus casos, desde que yo asumo su defensa, en todos ha declarado, pudiendo acogerse a su derecho a guardar silencio, que es un derecho constitucional y convencional además, ha decidido renunciar a ese derecho porque consideramos que como mandataria del país tiene que brindar no solamente explicaciones, sino también, por supuesto, mensajes. En todas las declaraciones, incluso en dos casos, en los casos denominados Jaliwarma, en donde no la habían citado, nosotros pedimos que la citen para que finalmente se efectivice el derecho a ser oído. Y como consecuencia de eso, la archivaron además. Pero hemos tenido también pronunciamientos donde ella decía, tienen toda mi disposición, mi colaboración, ¿y qué pasaba? Que luego iba y decía que no había, se señalaba que no había declarado. No hagamos uso de la falacia de la falsedad. ¿Solamente uno? Solo uno. De los 7 casos en donde, desde que asumo la defensa de la presidenta, fuimos a declarar. Solamente en uno, en el caso del cofre. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público amplía la investigación de manera extemporánea y finalmente el tiempo nos dio la razón. Ahora, doctor, usted luego de que se diera a conocer este fallo del Tribunal Constitucional que suspende las investigaciones, está pidiendo que se cierren los procesos. No. Explíquenos, por favor. Es importante sincerar ese análisis. Había un mito respecto de los casos de la presidenta se van a archivar. No se van a archivar, que el pueblo peruano sepa que no se van a archivar. La demanda competencial no tenía como propósito la búsqueda de la impunidad. Tampoco se suspenden, se delimitan. El Ministerio Público puede hacer actos de investigación que no afecten la imagen presidencial. El tribunal ha diferenciado entre actos de investigación de mínima lesividad y actos de investigación de máxima lesividad. ¿Cuáles son esos actos de investigación de máxima lesividad que atentan a esta figura? Allanamientos, incautaciones, medidas limitativas, entre otras. Pero pedidos de informes a las entidades públicas o privadas no afecta a la imagen y por supuesto tiene que hacerlo. El tribunal lo ha autorizado. Solicitud que dicho sea de paso, todavía esa delimitación no se ha dado en el Ministerio Público. En efecto, tienes mucha razón. Tienes muy buenas fuentes. El Ministerio Público lo que debió hacer es inmediatamente sacar una disposición delimitando y haciendo eco a las decisiones impuestas respecto a esos actos de investigación limitados por parte del Tribunal Constitucional. Ha pasado cerca de 9 días y el Ministerio Público, como es costumbre en su actitud institucional desde que está la fiscal Delia Espinosa, ha sido reacia a ese delimitamiento por parte de la sentencia. Entonces, si hay o no un pedido para que estos procesos se cierren, porque hasta donde entiendo, el pedido iría en el sentido de que haya procesos o investigaciones en los que ya se ha recabado información o ya se han pedido pruebas y que se estaría pidiendo el cierre. Yo particularmente no he pedido a la fecha un cierre de las investigaciones. ¿Lo va a hacer? Por supuesto, estamos haciendo un ejercicio de comparación respecto de aquellos casos en donde el Ministerio Público ya ha satisfecho lo que tú has señalado. Ya llamó a la presidenta, ya recabó prueba documental, ya solicitó pedidos de información y ya se los entregaron. Si esto ya se satisfizo, tiene que concluir la investigación para, digamos, reactivar el próximo año. Ahora, doctor, yo he escuchado algunas entrevistas suyas en las que usted dice que la presidenta para usted es una valiente. Sí. Me queda la duda, ¿por qué valiente? ¿Porque aceptó el cargo? ¿Por resistir al Ministerio Público? ¿O porque de pronto no responde a los periodistas? No. A ver, era muy sencillo no aceptar una decisión tan difícil en un país sangriento intelectualmente y con mucho odio. Y hubiese sido absolutamente sencillo que la presidenta esquive esta responsabilidad.
independientemente de los actos de gestión. Lo que hizo la presidenta fue valientemente asumir este país y dirigirlo. A eso me refiero. Y sostengo que el tiempo a esta parte, independientemente los márgenes de popularidad o la justa reacción social respecto a un gobierno, este y otros, me parece que el tiempo le ha dado la razón. Ok, ¿y esa valentía la va a mantener después de abril? ¿Se queda en el país? Sí, por supuesto. ¿No se va a asilar? ¿No se va a fugar? Es que la principal defensa de la presidenta no es Juan Carlos Portugal, sino su tranquilidad y su conciencia. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Lo esperamos en una próxima para seguir hablando. Vamos a repasar lo que ha sido la exposición de José Domingo Pérez en el Tribunal Constitucional. El magistrado tixe poco más y le dice, regresa a la universidad. ¿Cómo es que se vincula con la interoceánica? Yo recuerdo la interoceánica en el año 2006, cuando se aprueba la interoceánica, no había un solo parlamentario en contra. Todos los parlamentarios votaron a favor del contrato con la interoceánica. Entonces, usted me está hablando de 2011, ya terminó el periodo electoral, ya la señora había dejado el cargo. Entonces, ¿qué tiene que ver la interoceánica como un elemento del proceso del delito de lavado de activos en este caso concreto? Permítame complementar la pregunta que usted indica con una respuesta. El excongresista en ese periodo, Renzo Reyardo, integrante de la Comisión de Fiscalización precisamente de esta obra corrupta, la Interoceánica Sur, indicó que era la bancada de la señora Keiko Fujimori la que propuso y propugnó que se declarara de que la empresa Odebrecht no tenía responsabilidad en la obra de la Interoceánica y además procuró que Odebrecht continuara con la obra. Y fueron los únicos que votaron los fujimoristas. La señora Keiko Fujimori votó a favor de la empresa corrupta Odebrecht. O sea, los demás partidos no votaron. Fue una decisión del Congreso de la República. ¿Por qué no los acusan a todos los congresistas que votaron a favor? ¿Por qué? ¿Por qué no denuncia todo el Congreso? Si todos votaron, todos son cómplices. Bueno, tenemos que hacer una pausa, pero antes necesitas potenciar tu negocio. Con Caja Primera financia lo que tu actividad comercial necesite. Obtén hasta 300.000 soles en plazos de hasta 36 meses. ¿Qué esperas? Solicita tu crédito y saca a flote tu negocio, porque en Primera, primero eres tú. Ahora sí, nos vamos a una pausa comercial y cuando regresemos ya se encuentra en nuestros estudios la doctora Juliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, precisamente para hablar sobre el caso Cócteles que se va a definir en el Tribunal Constitucional. Con los detalles, regresamos.